transitividad, pues igual, ¿no? Es exactamente lo mismo. Recuerdo que la varianza es algo de 7.86, algo así, no me acuerdo algo, pero 7 punto y algo. Entonces, pues esa la tienen bien, no se preocupen en ese sentido. Y les pido una disculpa. Ese es el primer anuncio parroquial, entonces los tienen que preocupar. Respecto a la media, esa creo que esa sí estaba fácil, estaba bien. Hubo hay alguna confusión también que logré ver en el grupo respecto a que si era con el promedio o era algo así como, vaya, creo que la duda era esa. Entonces espero que haya quedado bastante claro y que lo hayan podido resolver bien. Recuerden que teóricamente, bueno, también lo puse en el grupo, ¿no? Y por eso puse algo así como de ojo aquí. Recuerden que la media no es necesariamente el promedio. Es decir, el promedio es una forma de establecer una media, más no necesariamente la media tiene que ser igual al promedio, vaya, es como, digamos que el converso no necesariamente es cierto. O sea, no tiene que ir a los dos lados, no es algo que tiene que ir sí, solo sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, creo que también quedó bastante claro. Digo, las personas que nada más era realmente ponderar, multiplicar, y lo vimos también incluso ahí en las slides, vimos también que era solamente multiplicar el valor de x por f de x, que es la probabilidad asignada, y sumarlo y ya, no hay necesidad de dividirlo entre la cantidad de x totales o de observaciones totales si lo queremos observar, si lo queremos ver de alguna forma, ¿no? No era necesario establecer eso, era solamente con esa multiplicación y una suma bastante simple. Entonces esos son los dos anuncios parroquiales respecto a la tarea. Dos respecto al proyecto. El proyecto, algunas personas ya me dieron algunas ideas y sin problema. De hecho, particularmente David, me pareció muy buena tu idea. Como habrán visto, en realidad solamente es un análisis exploratorio de datos. Les voy a pasar los criterios de evaluación, que es lo que me han pedido respecto a qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, qué información debe tener. En sí es muy parecido a lo que hemos estado haciendo en R, ¿no? Algo muy, muy parecido, y técnicamente es lo que quiero que hagamos es replicar lo que hemos hecho con R. Digo, eso no significa que copien el código, digo, pueden copiar el código sin problema, no pasa nada, pero pues eso no es lo mejor, vaya, no es la intención de que copien el código. Y eso es como lo principal, ¿no? Si quieren aventar hacia algo un poquito más extenso, adelante. Digo, yo quiero ir muy acorde respecto a lo que estamos viendo acá. No quiero no quiero dar como algún tipo de paso más adelante, no quisiera hacer algún tipo de regresión o algo así, porque eso ya va respecto al módulo de econometría. Entonces creo que eso es lo que tienes que hacer, un análisis mucho más exploratorio y descriptivo. Y en sí lo que me interesa, vaya, si va a ser el código corra, eso es lo inicial. Y en ese sentido, insisto, pues sí pueden copiar el código, lo pueden hacer sin problema. No es la opción, te lo digo de verdad. Eh, también pueden aprender copiando código, eso no pasa nada, ¿no? Hay muchas cosas que realmente, al final de cuentas, las cosas se aprenden por un poquito de proceso de repetición. Entonces, en ese sentido, no se tienen que preocupar, o sea, entiendo. Um, la idea es que lo inicie, al menos si lo van a copiar, como les había dicho, ¿no? O sea, traten de verlo en un lugar y copiarlo o sea, escribirlo, pues, no solamente copy-paste. Esa sería la primera. La segunda es, pues sí, o sea, digo, algunas personas ya me dieron como unos datasets que quieren analizar. Está bastante bien. Entonces, pues eso está sin problema. Y la tercera, respecto a eso, respecto a lo del proyecto, quiero ser bastante puntual respecto a que la parte importante en sí va a estar en la interpretación, ¿no? No va a ser realmente si me sacan la media y la varianza y la división estándar, o sacan el summary o sacan el tipo de dato que sea y después ahí hacen unas manipulaciones bonitas con el data frame. No. O sea, eso está bien. Si hacen un ggplot bonito, está bien. Eso está muy, muy bien. De entrada les digo, y esa es una de las razones por las que también el código que yo estaba usando no es tan sencillo, porque sé que si lo copian y si solamente le cambian cosas, no va a jalar tan fácil. Entonces eso fue un poquito de mi lado malicioso, pero a lo que voy es que traten también de hacerlo por su parte, pero en sí lo que más me importa no es tanto, insisto, el código, o que sea bonito, o que esté ordenado, que utilicen pipes, o que utilicen lo que sea. No, o sea, lo importante aquí es siempre la interpretación. O sea, la parte está mucho más cercana al análisis de datos, no tanto a ciencia de datos, porque ciencia de datos, o sea, sí, vaya,
sí se es algo bastante complejo, y ahí se utilizan muchos métodos de experimentación teórica, no es tanto el análisis o la gestión descriptiva, ¿no? Y aquí estamos utilizando más análisis de datos, particularmente porque en sí todos los módulos tienen como una visión mucho más cercana a poder analizar modelos, sí a crear modelos, pero en sí la parte importante y lo que nos va a distinguir es en poder interpretarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que les quería decir es que, pues sí, le peguen un poquito más como a la interpretación, la interpretación donde la pueden poner. La pueden poner ahí en los comentarios, en RStudio, ya saben cómo poner los comentarios con el gatito. Pueden poner los comentarios. Las personas que se sientan un poco más avanzadas y trabajen con R Markdown, sin problema lo pueden hacer en Markdown, sin problema. Yo no tengo ningún problema. Entonces, eso es lo que les quería decir. En sí solamente va a ser código, no les voy a pedir tampoco que estén como batallando, pasando código acá y les pueda haciendo un Word o algo así, no, solamente va a ser el código, pero sí es muy, 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 muy importante, ¿no? De hecho, lo que yo tengo planeado hacer es como que ustedes me digan cuáles son a partir de preguntas importantes, ustedes puedan resolverlas y puedan darme una respuesta convincente, un argumento convincente, con relación, uno, a los datos que son observados, a lo que se obtiene de R, y dos, con respecto a la teoría que hemos observado, ¿no? Entonces, esas son como las dos cosas y van a ser como los dos parámetros. Eh, entonces, pues sí, va a ser como una ponderación, yo diría que un 60 o un 70% más cargado a lo teórico, es decir, a la interpretación, y un 30 o 40 a al código, porque, pues, insisto, el código es relativamente sencillo, no se tienen que preocupar en ese sentido por otra cosa, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que les quería decir. No sé si hay alguna otra duda. Digo, lo de la tarea 2 ya quedó resuelta. Algunas personas también me enviaron como sus dudas en R respecto a cómo... creo que una pregunta también bastante común fue respecto a los códigos. Sí, tenían que sacar, creo que el tipo de... No recuerdo, creo que era el tipo de dato o el tipo de variable. No recuerdo, creo que era el tipo de dato. Este, por columnas o si, o sea, vaya, tiene que hacer un operador por columnas o si tiene que aplicarlo a todo al data frame. La idea es que pues lo hicieran aplicado a todo el data frame, ¿no? O sea, no era columna por columna, pues que lo pueden hacer así de esa forma, pueden sacar también la media columna por columna. Solo tengan cuidado ahí con los números, bueno, con el tipo de dato que tienen, ¿no? O sea, no creo que puedan tener una media de un carácter, ahí va a estar medio complicado. De todas maneras estuvo bastante bien eso, estuvo muy bien que se toparan un poquito, que se pegaran un poquito en la cabeza para poder contestar esas dudas, ¿no? Otra cosa también, pues sí, digo, a mí me hablan muchas personas, entonces sin problema yo estoy encantado de poder contestarles sus dudas, creo que se las haya contestado al final. Perdón por haberles causado la confusión y por haberlos hecho pelear, pero eso me gustó porque al final de cuentas no era truqueado, o sea, vaya, la media no era necesariamente truqueada. Si entendieron mal y metieron como un promedio, eso pues sí ya hay un problema, ¿no? Pero no estaba truqueado. Y de la varianza, pues ahí sí fue un error, entonces no se tiene que preocupar en ese sentido, ¿no? Lo importante es que estoy muy seguro que cuando vieron que no había ninguna opción, empezaron a checar otra vez la definición y empezaron a ver qué onda, por qué no le salía, y eso es exactamente lo que quería. Yo creo que volverían un poquito a las definiciones, volverían un poquito a los conceptos y dijeran, ok, algo aquí está mal, ¿no? Entonces me encantó que pudieran ver todo eso, me encantó que pudieran ver ese error y todo eso. Esa es la parte importante. Quiere decir que están como clarificando un poquito todas las cosas y están rectificando el conocimiento. Entonces está súper, súper bien. Felicidades también por esa iniciativa. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si alguien más también tenga como alguna duda con el código. No sé, algo más. Me puede decir sin problema. Ya saben que yo estoy aquí muy abierto y generalmente lo que les digo, pues es que esto lo que está haciendo aquí es esto. Y si quieres hacer esto, pues aplica este comando. Y creo que funciona bien. Digo, después de eso ya no me pregunta nada. Entonces, quiero creer que ya la duda se queda como resuelta. Pero si no, pues díganme más, ¿no? O sea, moléstenme, yo les voy diciendo, ¿no? Y si yo no les puedo contestar o ya es un poquito tarde o algo así, pues un googleazo, eso siempre va a funcionar muy bien, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene como alguna duda respecto a lo que se ha visto, respecto a más o menos cómo va a ser lo del proyecto, más o menos algo más, alguien tenga duda, algo en particular.
No, ninguna. Gracias. Sí. Va, genial. Mil gracias por contestar. Entonces, pues nada, tercer o cuarto aviso parroquial, feliz Navidad. Espero que se le haya pasado muy, muy bien, que se hayan cuidado mucho. Y pues nada, ahora sí, entonces comenzamos. Algo especialmente importante por lo que quería retomar el concepto de probabilidad y toda esta cuestión de la media y la varianza, es porque algo que les dije hace ratillo respecto a lo del proyecto y la parte teórica era lo que queremos hacer al final de cuentas, y esa es una visión mucho más aplicada, no tan teórica, es responder preguntas, ¿no? Es responder algún tipo de pregunta respecto a información que tenemos, que esa información generalmente puede ser incompleta o es información que es muy costosa obtener, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos también generar algún tipo de herramienta para poder tener cierta... Esperen, alguien me está preguntando algo. Una pregunta, ¿cómo se mandará el proyecto? Perdón, el delay. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Lo que estaba pensando es, hoy les subo ahorita los... ¿Alguien tiene su micrófono? ¿Lo puede apagar? Yo lo sé. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Si no, los que son ahorita co-hosts, ¿me pueden ayudar también con eso, por favor? Ok. Entonces, sí, yo hoy les voy a subir los criterios de evaluación. Como les estaba diciendo, lo que planeo hacer es darle un poquito más de peso a la parte teórica, es decir, a la cuestión de interpretación. Les voy a pedir que me respondan algún tipo de preguntas respecto en el código, o digamos que va a ser como un código base, o sea, yo les voy a pasar como va a ser muy de la mano, yo creo que va a ser muy, muy de la mano, porque pues considero que muchas personas aquí no tienen tanto conocimiento en internet. Entonces va a ser como de la mano, va a ser como de, a ver, primero haz esto y ya, ¿no? Y es como un punto, ¿no? Después responde esta pregunta y después haz esto y después haz esto, ¿no? Entonces así va a ser como la ponderación. Obviamente la ponderación va a ser mucho más cargada a la cuestión teórica, porque en sí lo demás lo pueden copiar de mi código o lo pueden copiar de otros códigos. Entonces eso, vaya, yo sé que aunque no es la idea, es lo más fácil y es lo que generalmente terminamos haciendo. Entonces yo no pasa nada. Lo importante es, y ya lo han visto, ¿no? O sea, lo importante no es hacer el código, y siempre lo voy a decir. Generalmente es algo muy irónico que los cursos siempre se vendan por lo de R, pero yo creo que lo más importante no es necesariamente R, o sea, R sí es la herramienta, pero al final, de verdad, al final del día, lo más importante y por eso lo más importante es la parte teórica, ¿no? Y la parte de interpretación, o sea, hacer una interpretación correcta, un análisis correcto es lo que en sí se vende mucho más. Y se lo digo porque yo trabajo de eso y llevo de eso. Entonces, de verdad, R sí es solamente un complemento. Entonces, como en ese sentido, lo que les va a pasar es como un sheet, o bueno, un script en RStudio, y ustedes lo van a tener que ir llenando, así como conforme van a ir metiendo ahí sus comandos, van a ir cargando la base, va a ser como muy de la mano, y me van a dar sus insights, o sea, como de qué es lo que ves, qué tipo de preguntas puedes responder con esta información, un poquito, bastante aplicado, yo diría. No van a hacer preguntas como de, o no va a ser como algo de, no sé, ¿qué significa la media? No, bueno, sí puede ser una pregunta de esas, ¿no? Pero ustedes me entienden, como algo mucho más cercano a la teoría y a la interpretación. Entonces, eso va a constar. Hoy les subo en un ratillo, en la tarde les subo todo eso, les subo como los criterios de evaluación y les subo el DR. Yo quería todavía esperar un poquito. Digo, mañana todavía vamos a hacer un poquito de pruebas de hipótesis, y bueno, todo lo de los p-values y todo eso. Pero, de todas maneras, por cualquier cosa, pues igual yo se los paso, yo se los paso. Y pues ya, eso era lo que les quería decir. No sé si quedó claro. ¿Quién fue Josué Lan? Ya, espero que sí. ¿Sí? Ok, va, genial. Ok, va. Entonces, ahora sí el menú de hoy. La cena navideña, o el desayuno navideño, post navideño. Vamos a ver un poquito de hipótesis nula y alternativa. Eso es muy importante, y de hecho me ayuda mucho porque es la parte más importante con lo que les decía hace ratillo, ¿no? Respecto a cómo podemos responder preguntas a partir de una estadística inferencial, o hacer una inferencia estadística. Eso está muy, muy ligado a conceptos también muy, muy útiles, que son la región de rechazo y los p-values, los súper, súper conocidos p-values o niveles de significancia. Ahora, todo esto está íntimamente correlacionado, o sea, todo esto, digamos, forma parte de la misma
herramienta teórica que se utiliza para poder hacer una evaluación que yo diría también es muy científica, una evaluación de hipótesis, como lo sabemos, y un modelaje y métodos de muestreo. Eso lo vamos a ver particularmente en R, no vamos a ver como la parte, digamos, teórica acá, porque pues, el modelaje y los métodos de muestreo, pues lo vamos a ver un poquito más aplicado. Entonces, pero es importante que tengan como conscientes los conceptos ahorita. Y, ok, va. No sé si alguien, creo que alguien prendió su micrófono, no sé si alguien tenga una duda, creo que no. Si no, me imagino que hubiera preguntado. Ok, va. Entonces, esperen, acá. Algunas cuestiones que debemos de recuperar. Acuérdense que estábamos haciendo un proceso de inferencia estadística, ¿no? Al momento de hacer inferencia, nosotros recuperábamos dos elementos muy importantes, ¿no? En primer lugar, teníamos que asegurarnos que tenemos una muestra representativa, o mejor dicho, una muestra aleatoria, que fuera independiente y que fuera idénticamente distribuida, ¿no? Que esa muestra aleatoria tuviera, de alguna forma sabíamos que también nuestra muestra aleatoria era más verosímil o era mucho más cercana a la realidad, no que utilizar palabras probables, nada, era mucho más fehaciente de alguna forma, si tenemos cierto tipo de parámetros correctos. Acuérdense que es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Sabemos que son muestras aleatorias y que muy parecidas a las variables aleatorias, pero no es lo mismo. Muy parecidas a esas también tienen un tipo de distribución y que esa distribución dentro también tenía un parámetro. Ahora, nosotros como partíamos del otro lado, partíamos de la información dada, pues entonces lo que vamos a hacer es estimar parámetros, ¿no? Esa es la cuestión y todo el argumento parametral que les di las clases anteriores respecto a por qué la media es era el que tenía mayor verosimilitud, es el estimador máximo verosímil, es porque es el que está mucho más cercano, no es el que nos reúne más información respecto a la media, perdón, a la distribución que tenemos, ¿no? Y particularmente también una de las razones por las que la media es tan importante es porque generalmente, bueno, está muy, muy, muy cercana o es muy conocida o siempre está presente en la mayoría de las distribuciones. Otra cuestión también que les mencioné fue lo del teorema central del límite o del límite central, donde veíamos que también a partir de una n o de una k o de un número en particular, nuestras distribuciones tendían a ser una normal. Entonces, esa es otra cuestión muy importante porque lo vamos a recuperar ahorita y constantemente va a ser algo que vamos a utilizar. Generalmente, como todos tenemos y podemos hacer, es un otro argumento también de la estadística frecuentista, podemos hacer muchos muestreos y submuestreos y podemos hacer algo que tienda a infinito o algo que sea muy grande, ¿no? Algo que en términos un poquito más técnicos cumpla con la ley de los números grandes, que es la que hemos visto que a partir de, recuerdo que eran como 32, 34, ya podemos establecer como algo representativo, ¿no? Ahora, a pesar de que puedan ser un poquito endebles esta clase de conceptos, lo importante es recuperarlos por ahora. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito más de cerca con esos parámetros poblacionales. En sí, acuérdense que una de las, bueno, en sí, hablando de los parámetros poblacionales o de las muestras, del muestreo aleatorio, utilizamos un elemento muy, muy importante que, by the way, no era el que le estaba pidiendo en la tarea, es el de la media muestral, ¿no? Sabemos que la media muestral era como el estimador mucho más cercano, era el que era más fehaciente, como tenemos cierta información y queremos obtener a partir de los parámetros un tipo de forma, ¿no? Un tipo de, pues vaya, no, quiero utilizar otra palabra que no sea parámetro, una indicación, un tipo de, algo que nos dijera por dónde vamos o de qué tipo de forma tiene el animal, lo cual es más o menos como la cosa que estamos modelando, ¿no? O sea, la información que queremos recuperar. Entonces, pues lo más importante que quería como recordarles, un poquito como haciendo ese flashback, pues en sí eso, que son muestreos aleatorios, que son independientes, idénticamente distribuidos. Ahora, lo idénticamente distribuidos también porque es importante y que sean independientes, uno, porque, acuérdense, recuerden el ejemplo de bueno, yo utilicé la Mona Lisa, pero era George Washington, cuando sacábamos del muestreo aleatorio. Acuérdense que la independencia tenía que ver con que los cuadritos que íbamos sacando no se tocaban a sí mismos, es decir, no había un cuadrito que tuviera un peso sobre el otro y entonces fueran dos cuadritos que estuvieran juntos,
y el otro era que idénticamente distribuidos, que todos son cuadritos y todos esos cuadritos tienen la misma forma, tienen los mismos parámetros. Yo ya les he dicho esa explicación, ¿no? Piensen en el parámetro como cuando nosotros sacamos el área de un cuadrado, perdón, lo que necesitamos es solamente pues un lado, ¿no? Ese lado en sí es lo que estamos sacando y es lo que es nuestro parámetro, es lo que vamos a meter, y conforme metamos eso, todo el cuadradito se forma, ¿no? De diferentes tamaños. Entonces es básicamente lo que estamos haciendo acá, ¿no? Ahora, particularmente, ¿por qué es relevante también eso? Porque a partir de eso, pues ya podemos hacer muestras y podemos como operarlas también directamente. Y otra cosa con la que no hemos abordado directamente es que al ser idénticamente distribuidos y, o mejor dicho, e independientes, también tienen un gran punto, es que pueden ser comparables. Ojo, ojo, ojo. Esta cuestión de comparabilidad es lo que nos va a partir y va a ser como lo que da el inicio a las pruebas de hipótesis. Entonces, antes de eso, quiero definirles pues realmente qué es una hipótesis en general estadística, ¿no? Habíamos hablado justamente de las distribuciones de probabilidad y habíamos hablado ya del muestra aleatoria, ¿no? De la muestra aleatoria y de la media muestral y todo eso, ¿no? Entonces, una hipótesis estadística, en términos reales hay como dos definiciones, ¿no? La formal, que es un conjunto de distribuciones de probabilidad potenciales a una muestra aleatoria de población. Es decir, vaya, es un conjunto de formas en las que un conjunto, digamos, podemos pensar como los cuadritos, ¿no? Es un conjunto de cuadritos con los que podemos trabajar, ¿no? Es ese, esa herramienta o ese set de herramientas que podemos tener a nuestro favor para poder modelar algo, piénsenlo de alguna forma, ¿no? Y es algo bastante intuitivo porque piénsenlo ahora no necesariamente como una hipótesis estadística. En sí, en general, ¿qué es una hipótesis, no? O sea, es una hipótesis cuando hablamos de que yo tengo una hipótesis, es algo que yo creo que es correcto, más no estoy del todo seguro o segura que es correcto, ¿no? Es más o menos algo así. Pensamos en una hipótesis como algo que podría ser correcto, ¿no? Entonces, en ese podría ser correcto, tenemos ahí un set digamos, de casos. Es decir, yo sé que algo podría ser correcto porque bajo un contexto puede ser correcto, pero no estoy del todo seguro porque no estoy seguro si ese contexto es cierto, básicamente. Entonces, esos contextos, por pensarlo de alguna forma, un poquito más coloquial, se refiere al conjunto de distribuciones de probabilidad, ¿no? Porque piénsenlo y en sí lo que estamos haciendo cuando modelábamos, cuando utilizamos una distribución de probabilidad binomial o Bernoulli, que es básicamente lo mismo, solamente que con diferentes distintos ensayos, una normal, una exponencial y todo esto, las Poisson, todo eso en sí lo que estamos haciendo no es modelar como tal algo en particular, no es como modelar, y eso es lo cool de la estadística en general, lo cool de la probabilidad, no es modelar solamente que lance una moneda, ¿no? Sino que ese lanzamiento de moneda es parte de un proceso o parte de un conjunto de situaciones que me permiten evaluar algo, ¿no? Entonces ese conjunto de situaciones, ese conjunto de contextos bajo los cuales yo puedo establecer un modelo, es lo que nosotros podemos definir como una hipótesis. Creo que ya queda un poco más claro respecto a cómo podemos tener una hipótesis, ¿no? O sea, es algo también muy, muy importante porque es algo sí muy, muy derivado del método científico, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, tenemos nuestra hipótesis, tenemos nuestra evaluación, el testeo y todo eso, y si no, si la hipótesis se rechaza, pum, entonces parto de tu hipótesis, la reformulo y todo eso. Ahora, aquí es muy, muy importante y de verdad es uno de la hipótesis, el proceso de hipótesis nula y alternativa, es algo bastante recurrente, es algo que todavía se utiliza bastante. A mi parecer no es algo que se debe utilizar tanto como yo creo, pero es una hipótesis, valga la redundancia. Entonces, creo que es algo muy, muy importante y de verdad puede hacer una gran diferencia. Y debe ser muy, muy cuidadoso respecto a la hipótesis nula y alternativa, porque una mala interpretación de esto puede generar resultados y conclusiones muy, muy equivocadas. No se refiere solamente a que tengamos una mala definición del concepto, por ejemplo, de media o de varianza o de desviación estándar o de una media muestral o de una varianza muestral. No tiene que ver con eso, sino que esto es tan relativo, digamos que es muy, 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 muy fino la cuestión y el análisis, que tenemos que tomarlo un poquito con pinzas, ¿no? Y particularmente ustedes ya habrán visto, ¿no? Como estos memes o habrán visto como de, es que si mi P es menor a 0.05, entonces quiere decir que sí es cierto, ¿no? Entonces ahora vamos a resolver esa pregunta respecto a por qué sucede eso, ¿no? ¿Por qué podemos considerar como esa P? O sea, ¿qué significa la entrada de esa P, ¿no? Es como una P que por ahí nos suena, que tiene como algo que ver con que quizá con probabilidad, pues sí, en realidad sí tiene que ver un poquito con probabilidad, pero probabilidad de qué y respecto a qué, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es justamente eso, ¿no? Entender un poquito cómo es esa hipótesis estadística. Entonces, entendemos estas hipótesis como una alternativa, o no, ni siquiera como una alternativa. Pensemos en una hipótesis como
una idea que yo sé que puede ser cierta bajo ciertos criterios o no. Es muy importante. Los criterios que yo voy a utilizar es el parteaguas, ¿no? Esos criterios en sí van a tener otro nombre, y ese nombre que tenemos es muy común, y ya lo hemos dicho, lo hemos repetido casi hasta el cansancio, que son los parámetros, ¿no? O sea, es decir, si algo tiene cierto parámetro, entonces podemos pensar que es cierto, ¿no? Entonces así va más o menos así como el constructo teórico con el que vamos a estar trabajando. Entonces, ahora, vamos a considerar dos conceptos muy importantes, que es la hipótesis nula o de investigación. La hipótesis de investigación, la verdad es que yo no lo he visto. Generalmente se utiliza como hipótesis nula, pero vi que en algunos libros también le llaman hipótesis de investigación. Y la hipótesis alternativa, ¿no? Que va a ser como, bueno, la hipótesis nula que va a ser H sub 0 y la hipótesis alternativa que va a ser H sub A. Bueno, la hipótesis nula, el sub 0 pues es porque se refiere al null, que es el cero, literalmente un valor nulo. Debería ser vacío, pero bueno, se refiere a la hipótesis nula. Ahora, ¿qué significa este tipo de hipótesis, no? En realidad, cuando nosotros hablamos de una hipótesis, nosotros pensamos, y al momento de nosotros hacer una aseveración, una inferencia, de hecho aquí es la parte importante, ¿no? Creo que aquí es muy, muy importante porque, a ver, recordemos que la inferencia estadística se refiere a hacer ese proceso de hacer inferencia, de dar una intuición, de dar un análisis respecto a algo. Eso ya es una inferencia, ¿no? Yo estoy infiriendo a partir de información que esto es cierto. Entonces, una forma de hacer esta inferencia es a partir de hipótesis. La hipótesis nula, como les había dicho, es una hipótesis que no favorece, y como se espera un poquito, no favorece el argumento que queremos probar. Es decir, no nos da información respecto a algo. Nosotros lo que queremos hacer cuando queremos probar una hipótesis es decir, ok, esto ocurre, ¿no? Piénsenlo como de alguna forma como hay algo extraño, ¿no? O algo que favorece mi argumento incluso. Eso que favorece mi argumento puede ser algo atípico en un sentido estadístico, puede pensarlo de alguna forma. Entonces, eso va a ser mi hipótesis alternativa. Eso es lo que yo quiero probar, ¿no? Es aquello que está favoreciendo el argumento. O sea, yo quiero utilizar una estructura teórica que me ayude a probar algo. Entonces, vamos a utilizar una estructura también teórica y estadística. Por ejemplo, si esto ocurre, entonces quiere decir que tengo razón, ¿no? Que mi hipótesis alternativa es cierta. Si no ocurre y todo sigue en la normalidad, es decir, que no ocurre, digamos, tal escenario en el que mi hipótesis alternativa es cierta, pues entonces es una hipótesis nula, ¿no? Eso quiere decir que que no estoy en lo correcto, que todo sigue, digamos, como cierta normalidad y que no está pasando nada extraño y que en sí lo que yo estaba proponiendo desde un principio, pues está mal, ¿no? Entonces, esos son como los dos conceptos muy importantes que debemos de recuperar. Primero el de hipótesis nula y hipótesis alternativa. Insisto, también la van a ver como hipótesis de investigación, la hipótesis nula, pero creo que es bastante clara también la definición, ¿no? O sea, la hipótesis nula es aquello que el argumento o el concepto o el espacio en el que no favorece nuestro argumento, y la hipótesis alternativa es cuando se favorece nuestro argumento. Creo que la manera más sencilla de entender esto es a través de ejemplos, ¿no? Pensemos, no sé, en que, y aquí es donde los ejemplos donde podemos ya empezar a comenzar a, digamos, condensar un poco los conceptos que ya hemos establecido anteriormente. No sé, aquí el ejemplo que se utiliza ya es bastante común, es el de las elecciones. A mí me gusta bastante, también hay varias personas aquí de ciencias sociales, entonces creo que les puede interesar mucho y probablemente ya han visto el ejemplo también. Queremos que una persona, un candidato A, gane, y para ello debe tener un 50% de los votos, ¿no? O sea, supongamos un ejemplo en el que gana el que tenga más porcentaje o que tenga el 50 más 1, que es algo que incluso en la realidad también ocurre, no necesariamente, no necesariamente todas las estructuras digamos, electorales, pero pensemos en una estructura como esa, ¿no? Si tiene más del 50% de los votos de la base electoral, entonces, pues gana, ¿no? Esa base electoral también la podemos llamar como una población. Ahora, nosotros sí es un claro ejemplo de por qué vamos a hacer análisis muestral. Nosotros no podemos ir, o es muy costoso generalmente, ir, por ejemplo, con todas las personas de México o incluso de un estado en el país para poder preguntarles, oye, ¿por qué vas a votar? Oye, ¿por qué vas a votar? No es técnicamente imposible. Entonces, lo que vamos a hacer es generar muestras aleatorias que sean representativas, ¿no? Entonces, a partir de las muestras aleatorias, que también recordemos tienen una distribución, vamos a generar un análisis que parta de esa distribución y de la información que tenemos de esa distribución. Particularmente si es una distribución normal, vamos a tener dos parámetros. Acuérdense que es la media muestral, y la desviación estándar o varianza, que aquí va a ser intercambiada también con un concepto que se llama error estándar. Ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle a qué va. Entonces, si gana, quiere decir que nuestra hipótesis alternativa es cierta, ¿no? Reúne un 50%, más del 50% de los votos
y si no, pues se queda en el 50% o pierde o menos, ¿no? Entonces eso quiere decir, esa es nuestra hipótesis alternativa, perdón, la hipótesis nula es en la que pierde, se queda en el 50% o menos, y la hipótesis alternativa va a ser donde gana, donde tiene más 50% de los votos. Entonces va a ser un poquito así la estructura, ¿no? Ahora, noten que estamos partiendo de varios elementos. Para empezar, lo que les había dicho, ¿no? Tenemos una base electoral, una población. A partir de esa población vamos a hacer una muestra aleatoria. Esa muestra aleatoria va a tener cierto tipo de distribución. Esa distribución va a tener parámetros en particular que nos van a decir cómo se comporta. Y a partir de esos parámetros va a ser también donde vamos a establecer que, porque piénsenlo de alguna forma, ¿no? El 50% en sí es un parámetro. Es un parámetro porque digo, si es mayor del 50%, entonces gano. Si es menor o igual al 50%, entonces pierdo. Es decir, nuestra hipótesis nula es cierta si pierdo y nuestra hipótesis alternativa es cierta si gano. Esa es más o menos un poquito la estructura que vamos a seguir, pero voy a ser un poquito más detallado respecto al 50%. Ahora, de entrada, por ejemplo, nosotros ya podemos pensar en escenarios muy particulares, ¿no? Si quisiéramos modelar respecto a un solo candidato, un candidato A, un candidato B, o como le quieran poner Mario, Samuel García, que hizo su video de Navidad muy cringeoso y muy desagradable, pero bueno, podemos pensar en esa clase de cosas, ¿no? Podemos pensar ya en, a ver, si yo soy un candidato y a mí me interesa saber qué es lo que quiero ganar, o si puedo ganar o no puedo ganar, a mí no me interesa si la persona vota por X, Y o Z, es decir, no me interesa si la persona vota por mis contrincantes, los que sean, me interesa si vota o no vota por mí, ¿no? Porque al final de cuentas la información que puede establecer o que puede darme que voten por el PAN y yo soy de Morena, por decirlo, bueno, no, qué asco, yo soy independiente. A ver, yo soy independiente y la información que a mí me puede dar que voten por PAN o por Morena o por el PRI o por lo que sea, me es poco útil en realidad. La información que me es útil es si votan o no por mí, ¿no? Entonces, votan o no por mí se entiende como algo ya binario, ¿no? Votan por mí es algo positivo, no votan por mí es algo negativo, ¿no? Es un 1 y un 0 y un 1 y un 0 y un 1 y un 0. Y esto que les recuerda un poquito, si ya les suena un poquito la campana, pues es como de algo que solo toma dos opciones, es algo como Bernoulli en un escenario, o bueno, en un ensayo, y algo, pum, binomial ya en muchos ensayos, ¿no? Entonces, esa es justamente la intuición que yo quiero darles, ¿no? Y ya empiecen a modelar y empiecen a entender los fenómenos desde una estructura probabilística y estadística, ¿no? Y ahí es como hicimos todo un proceso de inferencia, pasamos con todas las herramientas que ya tenemos, de algo tan simple y sencillo, pero un escenario muy en particular que es que yo soy el candidato o la candidata o lo que sea, y quiero saber si votan o no votan por mí. Es decir, no hay más de eso, ¿no? No es como que un intermedio, no es como un intermedio de que, pues, medio vota por mí. No, vota por mí o no vota por mí, ¿no? Y a mí no me interesa si vota por los demás, yo solo quiero saber si vota o no vota por mí, ¿no? Solo hay dos opciones. Entonces, esa manera de esquematizar esta clase de escenarios va a ser lo que nos va a importar mucho, porque a partir de esa manera de esquematizar los escenarios, estadísticamente, va a ser como podemos hacer esa inferencia y ese modelaje, ¿no? Ahora, esto pues no es algo que se da en R, no es algo que se da vaya, o sea, es algo que se obtiene a partir de leer la teoría y tratar de hacer un poquito el esfuerzo de entender todos los procesos que veamos en la naturaleza como no sé, como un proceso estadístico, ¿no? Algo particularmente que yo estaba pensando otra vez es como de, por ejemplo, dense cuenta de absolutamente toda la información que está a su alrededor, o sea, todo lo que, no sé, lo que tenga su computadora, su desayuno, su taza de té o de café o lo que sea, todo eso, al final de cuentas, se traduce a través de información. Y a través de información, ¿cómo? Pues a través de un dato, ¿no? Piénsenlo, por ejemplo, que la computadora que tiene un número de serie y tal, y un precio asignado y tal. Todo está absolutamente registrado. Es decir, toda la información, y esto suena un poquito como Matrix, la verdad es que sí lo es, porque en realidad es un arreglo matricial. Toda la información y todo lo real, ¿no? Todo lo que podemos percibir se puede traducir o se puede romper como un dato, como algo numérico, ¿no? Entonces, ese nivel de abstracción quiero que es el que ustedes tengan, ¿no? Como de, ok, cuando ya vea algo, lo pueda analizar y diga, ok, pues lo puedo pensar de esta forma, o puedo pensar, no sé si se trata de algo de una noción de tiempo, como lo hemos visto la otra vez, puedo pensar en una distribución exponencial, en un expoazón, algo así, ¿no? Esta información, insisto, solamente se gana con viendo un poquito la teoría y diciendo, ok, esto puede ser de esta forma y de esta. Ahora, como habíamos visto, y es aquí donde regreso un poquito a las bases
bueno, una de las semibases del teorema central del límite, sabemos que, ok, sea lo que sea un exponencial, Poisson, Pareto, gamma, beta, lo que sea, al final de cuentas todo se comporta normal, ¿no? Cuando tenemos suficientes ensayos. Entonces, eso va a ser lo siguiente que nos va a ayudar para poder establecer nuestras hipótesis nulas y alternativas como correctas o ciertas. Esta estructura o este argumento del teorema de límites central por eso es tan importante, ¿no? Y aunque yo creo que puede ser un poco endeble, es muy importante para hacer inferencias estadísticas de la forma frecuentista. Entonces, si quieren tener como otras formas para hacerlo, pues ya habrá un curso de estadística bayesiana para que veamos unas alternativas bastante locas. Pero aún así, ese curso de estadística bayesiana, esos conceptos de estadística bayesiana, se basan mucho en la cuestión frecuentista de cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, creo que ya me debrayé un poquito respecto a esto. Lo único que quería decirles era, hipótesis nula es aquello que no favorece el argumento que queremos probar, hipótesis alternativa es aquello que favorece el argumento que queremos probar, ¿no? Aquello que creemos nosotros que es cierto, nuestra hipótesis, nuestra inferencia, nuestra creencia que decimos, Dios sí existe y está aquí conmigo. Eso es nuestra hipótesis alternativa y nuestra hipótesis nula es no, Dios no existe. Algo así, ¿no? No, es un pésimo ejemplo el de Dios, pero piénsenlo como algo así, ¿no? Entonces, ahora sí lleva un poquito más y un poquito de motivación. Creo que ya habían visto este tipo de memes y no sé si ya... Las personas que ya hayan visto también todo el tema de hipótesis nula alternativa y los tipos de error, pues estarán bastante familiarizados y familiarizadas. A mí me gusta mucho, se me hace muy chistoso. Vamos a ver. Ahorita quizá no tenga mucho sentido, es como de, ok, ¿qué es esto, no? Y solamente ves al doctor que dice, oh, you're pregnant, y le dice eso a un hombre, y pues eso no tiene sentido. Y en el otro, que es una médica que le dice a la mujer, que dice, you're not pregnant, y pues claramente está embarazada, ¿no? Esa clase de errores, y es muy importante. A lo que voy con esto, y es que es bastante ilustrativo, y aparte de que es muy chistoso, es que a esa clase de errores podemos llegar o no. O sea, podemos llegar a errores muy importantes de la información que tenemos si no sabemos identificar esos errores, si no podemos atribuir un parámetro específico que sea realista para poder establecer nuestra hipótesis, ¿no? Algo tan quizá ridículo que puede ser que le digamos a un hombre que está embarazado, o a una mujer embarazada que no está embarazada, ¿no? Cuando claramente está embarazada. O sea, esa clase de errores son muy particulares, ¿no? Y estos errores también se van a derivar de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa. En particular también se conocen como falsos positivos o falsos negativos. Van a ser los errores más comunes que vamos a encontrar. Y en sí todo este argumento y todo el error proviene de un parámetro muy particular o de un número muy particular, ¿no? Que ahorita les voy a explicar un poquito y vamos a hacer un salto muy grande respecto a nuestras primeras clases de probabilidad porque también va por ahí la cosa. Porque de hecho se utiliza realmente el concepto de probabilidad de nuevo y lo vamos a estar constantemente reciclando, ¿no? Entonces, otros elementos que vamos a utilizar respecto a nuestra hipótesis nula y alternativa van a ser dos herramientas, ¿no? La primera va a ser el estadístico de prueba, que va a ser como una función de emisiones muestrales, es decir, acuérdense que tenemos nuestras medidas muestrales, ¿no? Y nuestras medidas muestrales tenemos nuestros aleatorios, y ese muestreo tiene una media muestral asociada, ¿no? Ese tipo de media, pues, como dice su nombre, pues, es solamente un tipo de medición, ¿no? Pero tenemos otro tipo de medición, que puede ser, por ejemplo, una medición de dispersión, aunque sea un poquito como trabalenguas, una medición de dispersión, que puede ser atribuible a la varianza, ¿no? Entonces, esos estadísticos de pruebas van a ser los que nos van a permitir, por ejemplo, esa media muestral, van a ser los que nos van a permitir conocer y nos van a permitir rechazar o aceptar una hipótesis, ¿no? En particular, recuerden que esto también tenía mucho que ver con la información que tenemos anteriormente, ¿no? Partíamos de que nuestra media muestral era el estimador máximo verosímil. Entonces, a partir de eso, pues me parece una buena herramienta, ¿no? Decimos, pues es el estimador que me da más información, el que es más cierto de alguna forma o más certero. ¿Por qué no lo utilizamos para poder hacer algún tipo de estadístico de prueba? Es decir, lo utilizamos como un parámetro, en sí ya es un parámetro, vaya, pero lo utilizamos como un parámetro que si es cierto, entonces esto ocurre, ¿no? Si es cierto, por ejemplo, nuestra hipótesis alternativa es cierta. Si esto no es cierto, entonces nuestra hipótesis alternativa no es cierta, es decir, nuestra hipótesis nula es cierta. Yo sé que es un poquito como entrevistado, pero así es más o menos como va. Y de hecho es algo lo que les había dicho hace ratillo, ¿no? La hipótesis, el estadístico de prueba que estamos utilizando acá, esa función de mediciones muestrales va a ser, por ejemplo, aquí nuestro 50%, ¿no?
¿Por qué? Porque decimos, si es más que el 50%, pues entonces mi hipótesis alternativa es cierta. Si es menos, entonces no es cierta y por tanto mi hipótesis nula es cierta. O sea, así es como va más o menos un poquito. Va a ser como el número o va a ser como la medida o algo en particular que nos va a permitir decir si algo es cierto o falso de nuestras hipótesis iniciales. Y otra herramienta que también podemos establecer es decir, bueno, a ver, una de dos, ¿no? Puede tomar un valor en particular, es decir, que sea 51%. Entonces eso quiere decir que ya, con ese 51% ya es más que el 50% y por tanto, pum, ya se cumplió, ¿no? Ese va a ser mi estadístico de prueba, digamos, de manera puntual, de alguna manera. O podemos establecer, como incluso yo ya lo dije, ¿no? En palabras y entre líneas yo ya lo establecí, una región de rechazo, en las cuales nuestra hipótesis nula debe ser rechazada a favor de la hipótesis alternativa. Es decir, aquí la región de rechazo, y yo sé que suena un poquito como, contraintuitivo, ¿no? Porque dice, a ver, la región de rechazo va a ser donde los valores o el rango en el que nuestra hipótesis nula se rechaza y por tanto la hipótesis alternativa es cierta. Y es como de, ok, si estoy en la región de rechazo, entonces mi hipótesis alternativa es cierta. Suena como un poquito contraintuitivo, ¿no? Como que parece que lo que estoy rechazando es mi hipótesis alternativa, cuando en realidad cuando estás en la región de rechazo, tu hipótesis alternativa, es decir, lo que tú quieres probar, es cierto. No, nada más un poquito de cuidado ahí, porque sí puede ser un poquito, yo sé que es algo contraintuitivo, pero así es como va. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que dije fue lo mismo, ¿no? O sea, yo establecí, y de manera muy a priorística, yo les dije, ¿no? Pues si tiene 50%, si tiene más del 50% de los votos, es decir, del 50% hasta el 100%, pues entonces mi hipótesis alternativa es cierta, ¿no? Eso podría ser como, si entonces, si cae en eso, si cae en un 51%, 52%, 53%, si cae en ese abanico, digamos, de información, en ese abanico de porcentajes, entonces quiere decir que mi hipótesis nula es falsa, entonces mi hipótesis alternativa es cierta. Así es como va un poquito, ¿no? Y yo lo establecí de manera priorística, ¿no? O sea, yo no les dije, si tengo 51%, eso sería como dar un estadístico de prueba muy puntual, ¿no? Porque es mayor a esto y de manera muy puntual el estadístico de prueba es este, entonces mi hipótesis alternativa es cierta. Si no, también puedo dar una región de rechazo, que va a ser como algo más cercano, ¿no? Como algo más holgado, en lo que yo digo, si cae en cualquiera de estos números, entonces quiere decir que mi hipótesis alternativa es cierta. Y si mi hipótesis alternativa, perdón, mi hipótesis nula se rechaza, y por tanto estoy en lo correcto y ya acabo de hacer mi argumentación real y puedo probarlo estadísticamente que lo que digo es cierto, ¿no? Entonces así va a ser un poquito como vamos a establecerlo y chance ahorita como que estoy metiendo muchos conceptos, pero si tienen alguna duda, de verdad díganme, porque yo sé que a mí, por ejemplo, yo la primera vez que lo vi, hace algo ya de tiempo, la verdad es que sí me causó bastante conflicto, y les sé cosas como para entenderlo, ¿no? De entrada, porque dices, la hipótesis no la se rechaza, entonces la hipótesis alternativa es cierta. Como que estos conceptos intercambiables son un poquito, no sé, como pueden ser un poquito confusos, ¿no? Yo voy a tratar de ser lo más claro posible, pero entonces tenemos estos cuatro elementos, ¿no? Van a decir hipótesis nula, hipótesis alternativa, nuestra región de rechazo y nuestro estadístico de prueba, ¿no? Van a ser como los cuatro elementos que vamos a poder, con los que vamos a estar trabajando, ¿no? Ahora, otra forma de establecerlo, no sé, es por ejemplo, nosotros hemos establecido, y también insisto de manera muy aprística, ¿no? Tenemos una región de rechazo, nuestra región de rechazo, como les había dicho, se establece como por un abanico, ¿no? Por un rango, por decirlo de alguna forma. Si caemos en ese rango, entonces quiere decir que nuestra hipótesis alternativa es cierta. Podemos rechazar nuestra hipótesis nula, ¿no? En particular, por ejemplo, para el caso que teníamos acá, que es el número de votantes. E insisto, esto, si se dan cuenta, es un constructo muy, muy, muy particular. Tiene que ver desde cómo tú entiendas el problema, ¿no? Desde cómo lo plantees. A lo que voy con esto es que no necesariamente es lo mismo no todas las regiones de rechazo son las mismas, ni todas o sea, las pruebas, ni las hipótesis son las mismas, o sea, aquí todo es una construcción muy, muy en particular. Entonces, por eso es muy importante que lo tengan como claro y el estadístico de prueba tampoco es el mismo, ¿no? Pero para este ejemplo en particular creo que es bastante, digamos, esclarecedor o que puede ser bastante ilustrativo. Podemos establecer nuestra región de rechazo, ¿no? Con una Y, que esta puede ser nuestra Y, tenemos una Y menor o igual a K, aquí está nuestra K, donde Y es nuestro número de votantes a favor de A, ¿no? Nosotros estamos estableciendo, y noten aquí, que en sí lo que estamos haciendo es, a ver, ¿cuántos votantes necesito? O sea,
¿cuántos votantes necesito que estén, que voten? Tenemos nuestra población, vaya. Esa población sacamos un muestreo aleatorio que vamos a suponer que es representativo, es decir, que tiene independencia y que tiene una distribución idéntica para todos los elementos de este muestreo. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿con cuántos elementos de esa muestra puedo yo rechazar una hipótesis, básicamente, ¿no? Es decir, ¿con cuántas personas es suficiente? Y esto se va a entender un poquito más. Yo creo que mañana también con los de va a ser mucho más claro. Porque de hecho ahí la construcción es literalmente basada en eso. A ver, pensemos, ¿con cuántas personas, suponiendo, a ver, tenemos una población de 1000 personas, ¿no? Y vamos a hacer muestras de 50 personas. Esas muestras son representativas, ¿no? Entonces, ¿con cuántas personas que estén a favor de A, del candidato A, que yo soy el candidato A, podemos establecer que efectivamente va a ganar? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿con cuántos elementos a favor de mi hipótesis alternativa yo puedo establecer que mi hipótesis alternativa es efectivamente cierta, ¿no? Si esos elementos están en un rango, es decir, si es a partir de tales elementos, pues entonces yo reúno una probabilidad de más del 50%, y entonces mi hipótesis alternativa es cierta. O sea, lo que yo quiero probar es cierto, ¿no? Así es un poquito como va. Pero sí dense cuenta que la estructura, es decir, nosotros no podemos jugar con la probabilidad, o sea, no podemos establecer una probabilidad, digamos, a priori, no podemos así decir, oye, pues es que yo le voy a asignar una probabilidad a esto y a esto. No se puede hacer de esa forma, o sea, eso no se puede. La probabilidad está dada a partir de un fenómeno aleatorio, pero lo que sí podemos jugar, o con lo que sí podemos establecer, es primero definir un parámetro y generar nuestras muestras más pequeñas o grandes, ¿no? Entonces, a partir de esa información va a ser como vamos a sacar nuestra región de rechazo. Si nosotros decimos, ok, si son más de 3 personas y pues es un muestreo de 50 personas, pues yo creo que ya con eso, ¿no? Ya con eso, no sé, es una hipótesis, o sea, no quiere decir que sea así, solamente lo estoy estableciendo, ¿no? Así es más o menos como va a ir la cosa. Entonces, nosotros podemos establecer que a partir de un número que sea menor o igual a k, donde k puede ser como el total de nuestra muestra representativa, vamos a establecer ya una región de rechazo, ¿no? Y creo que ahorita se va a entender un poquito mejor. Ahorita como que es un poco abstracto porque no le estoy dando como tal una asignación probabilística, es decir, no le estoy dando una distribución. Pero ahorita vamos a ver un poco más a detalle y va a ser mucho más entendible. En particular, por ejemplo, nosotros habíamos establecido hace rato que nuestro estadístico de prueba, o digamos la información o el número con el que vamos a partir para poder establecer que una hipótesis alternativa es cierta o falsa, va a ser nuestra probabilidad, ¿no? El 50% que habíamos dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, si habíamos establecido nuestra hipótesis nula, que era esta H sub 0, pues entonces, si tiene un 50%, pues entonces no gana, porque el 50% no le alcanza a nuestro candidato para poder ganar, ¿no? Puede ser incluso un 50, o sea, un menor o igual a 0.5. Y aquí es al revés, aquí es mayor o igual a 0.5. Mayor o igual a 50%, entonces nuestra hipótesis alternativa se cumple. Y aquí, insisto, aquí voy a poner la manita para que no lo vean, porque es mayor o igual. Aquí es mayor o igual, es una probabilidad o un número que podemos establecer. Y ahí ya te empieza a mostrarnos un poquito, ¿no? El valor P ya empieza como a tener un poquito de sentido. Va a ser un número que si es mayor a ese, entonces nuestra hipótesis alternativa es cierta. Entonces lo que yo digo es cierto y ya lo tenemos probado. Y ya hicimos nuestro proceso. Y podemos decir, con relación, obviamente, a nuestra estructura de nuestras hipótesis, que eso es cierto. Ahora, entonces la siguiente pregunta a establecerse, y eso es como los 4 elementos que les había dicho, ¿no? Ya tenemos nuestras herramientas para poder trabajar. Nuestras hipótesis nulas, alternativas, cool, todo bien. Tenemos nuestra región de rechazo, cool, y es nuestro estadístico de prueba. Pero en sí lo más importante es el estadístico de prueba, ¿no? Porque en sí todo parte de esto, todo parte del 50%, todo parte de esa información estadística, nuestro estadístico de prueba, que va a ser esa media muestral generalmente, porque va a ser de donde parte todo. O sea, nuestra hipótesis alternativa puede ser la que sea, nuestra hipótesis nula puede ser la que sea, podemos probar lo que nosotros queramos, pero todo parte siempre del parámetro, todo parte siempre de esa información, ¿no? De ese número que tenemos por ahí. Entonces, por eso es tan importante, y eso es por eso es tan, pues sí, es donde cae un poquito justamente el detalle que yo les decía hace rato, ¿no? Puede ser tan peligroso como, por ejemplo, yo establecer un parámetro
o un estadístico de prueba lo suficientemente grande, y acuérdense que en el estadístico de prueba si se cumple, entonces la hipótesis alternativa es cierta, como para que quepa todo, ¿no? O sea, yo puedo pues, establecer como de, pues no sé, si mi estadístico de prueba es muy grande, casi el 90%, o algo así, entonces con eso ya cabe todo, o sea, ya cabe todo y mi hipótesis alternativa siempre va a ser cierta. Entonces en sí el muestreo aleatorio no va a tener mucho sentido porque mi parámetro, mi estadístico de prueba va a ser tan grande que le voy a dar cabida justamente a mi hipótesis alternativa. Y ese es justamente el riesgo. Ahí está un poquito el riesgo. Y la razón por la que justamente no necesariamente, y en muchas ocasiones he visto como papers de o sea, como de pseudociencia, en los que se utilizan como esta clase de herramientas estadísticas, pero obviamente dando un parámetro o un parámetro o un estadístico de prueba que tenga como más, que tenga suficientemente holgura para poder dar a cabo esa hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, ahora la siguiente, digamos que el discurso o el debate, la discusión, tiene que ir en torno al estadístico de prueba, ¿no? Porque vaya, tú me puedes plantear la hipótesis que tú quieras, la hipótesis nula y alternativa que tú quieras, la que a ti se te antoje, ¿no? Pero en sí lo que vamos a definir y lo importante va a ser el estadístico de prueba y la región de rechazo. Eso es básicamente con lo que tenemos que quedarnos para poder saber si lo que se cumple es cierto, lo que están estableciendo es cierto o falso, ¿no? Digo, al final de cuentas la hipótesis alternativa y nula es como la razón, digamos, la pregunta que se quiere contestar con un método científico o con un método estadístico. Esa es la parte como la motivación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero en sí, lo importante y la parte que nos va a dar como la carne o digamos un poquito el espacio y el proceso va a ser el estadístico de prueba. Entonces, sobre ese elemento lo vamos a tener todo. Y esto va a tener un poquito más de sentido ahorita que él se explique lo siguiente, ¿no? Como les había dicho, y ahorita va un poquito lo de los tipos bueno, la región de rechazo, como les había dicho, está muy relacionada a los tipos de error que tenemos, ¿no? Y lo hemos visto acá, ¿no? Tenemos una región de rechazo, ya hemos definido a partir de nuestro estadístico de prueba, y esos dos tipos podemos tener dos tipos de errores a partir de este tipo de rechazo, ¿no? Una decisión que puede ser, podemos llegar a una conclusión que sea falsa de dos formas, como lo hemos visto acá, ¿no? El error tipo 1 es que H0 es rechazada cuando H0 es verdadera, es decir, eh, yo creo que la parte, la normalidad, digamos, es falsa y lo cierto es que es verdadera, ¿no? Y aquí es que se entiende esto, ¿no? Es como de, pues yo creo que you're pregnant, es como de, pues no, aquí está bastante, digamos que estoy haciendo una aseveración falsa respecto a algo que, o una afirmación, no falsa, pensémoslo como una afirmación positiva respecto a algo que es falso, ¿no? Lo que queremos saber aquí es si está embarazada o no. Entonces yo digo, ok, si estás embarazada, pues entonces, ok, está bien. Pero aquí estoy haciendo una aseveración positiva, es decir, estoy dando mi hipótesis alternativa como cierta, cuando la región de rechazo me dice que no, que la hipótesis nula es la cierta, ¿no? O sea, aquí la hipótesis nula es que soy un hombre, y yo estoy diciendo que mi hipótesis alternativa es cierta. Entonces, básicamente como la primera parte, ¿no? Y la otra tiene que ver con que mi hipótesis está haciendo mal. Es decir, aquí estoy dando una hipótesis nula cuando lo cierto es que la hipótesis alternativa es la correcta, ¿no? O sea, aquí la hipótesis alternativa es que esté embarazada, pero yo estoy diciendo que la hipótesis nula es la correcta. Es decir, le estoy diciendo no estás embarazada cuando en sí está embarazada. Esa es como un poquito la intuición. Tiene que ver un poquito respecto a la forma en la que estamos justamente estableciendo esto, ¿no? Eh, entonces van a ser como los dos tipos de errores y en particular algo que vamos a establecer es que estos dos tipos de errores van a tener también un nombre muy conocido que se nota por nuestra alfa y por nuestra beta. Esta alfa o beta van a ser los niveles también de prueba o nivel de significancia o también valor P. Ahora, yo sé que la estructura aquí puede ser un poquito como, chance de lo que hemos construido está bastante denso, está muy denso teóricamente, pero traten de recordar y traten también piensen que muchos de esos conceptos son muy intercambiables, ¿no? Esta alfa como nivel de prueba, / nivel de significancia, / valor P, está íntimamente ligada con una región de rechazo, ¿no? Entonces, si yo tengo una región de rechazo muy pequeña, pues entonces quiere decir que mi hipótesis alternativa tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque estoy dando un rango de error muy pequeño, ¿no? Entonces,
es más o menos ahí por donde va la cosa. Es como lo que quiero que teóricamente se queden ahorita. Y pues traten de procesarlo un poco porque a lo mejor fui un poco, los llegué a confundir en algún punto. Pero si tienen alguna duda, por favor, díganme. Si todo está claro, por favor, también díganme. Porque estos conceptos sí son un poco tricky. O sea, son es fácil confundirse con esos conceptos. Pero si todo está claro, díganme. Y pues ahorita también tomamos el break. Pero antes del break, quiero saber si hay como alguna duda. Y si creen también que está un poquito denso. Según yo sí está bastante denso todo esto porque sí puede ser muy confuso. Pero si no hay alguna duda, por favor díganme. No, todo bien por acá, gracias. Ok, va. Yo Genial. nada más tengo una duda. Sí, Entonces, solamente hay una hipótesis nula, ¿verdad? No puede haber más de una. sí, solo hay una. Una hipótesis Ok. nula. Digamos, la hipótesis nula es la que contrapone nuestro argumento, ¿no? Lo que queremos probar. Ok. Genial, vale. Entonces, traten de procesar un poquito esto porque yo creo que está un poquito denso. O sea que técnicamente puede ser muy confuso. Insisto. Les voy a dejar decir eso porque quizá eso los vaya a confundir más si están pensando que están entendiendo bien, pero si creen que está un poquito denso, también digan. Este, y si no, pues ahorita nos vemos. Nos vemos a las 11, son 11:02, 11:03, a las 11:13. Nos damos 10 minutos y ahorita regresamos, ¿va? Dale. Va, ahorita nos vemos.
¿Qué onda? Ya estoy de regreso. Estaba corrigiendo algunas cosas de la presentación. Lo del negativo, perdón, lo del mayor y menor, que que tenía pendiente por ahí. Entonces, pues ahora sí ya, vamos a regresar. Entonces vamos a hacer un poquito de repaso. Ahorita, como les había comentado, a ver, cosas importantes, 4 elementos muy importantes que queremos establecer. El primero es, sí estoy viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla ahorita? Según yo sí. Y Ok, sí va. se ve. Hipótesis nula, hipótesis alternativa, acuérdense, y estadístico de prueba y región de rechazo, ¿no? ¿Para qué nos sirven básicamente estos estadísticos de prueba y la región de rechazo? Para poder establecer errores que nos permitan, o mejor dicho, para cuidarnos de errores, y al mismo tiempo, como nos sirven para cuidarnos de errores, también nos sirven para poder aseverar algo, ¿no? Aquí ese es el caso en el que, vaya, estos son justamente los errores y se muestra lo que no debe suceder. Lo que se busca que suceda es lo contrario, ¿no? Que diga no estás embarazado y ahí que pues está embarazada, ¿no? Esa sería como justamente la información que queremos establecer. Y en particular lo que queremos establecer es, pues, particularmente si queremos saber que una persona está embarazada, pues tiene que ser mujer y aparte tenemos que decir eso, ¿no? Esa sería como nuestra hipótesis alternativa, que es lo que queremos probar. Para eso utilizábamos la región de rechazo. Acuérdense que era básicamente lo que nos decía, si está en este intervalo, entonces podemos establecer que nuestra hipótesis alternativa es cierta. Porque nuestra región de rechazo nos decía, ok, si hipótesis, perdón, ahora lo que buscamos es que en nuestra región de rechazo, lo que pensaríamos intuitivamente es que si nuestra región de rechazo es muy grande, pues entonces eso quiere decir que nos da mucho espacio para que nuestra hipótesis alternativa sea cierta, es decir, que podemos hacer una aseveración falsa, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar, digamos, después de esto, ya con este constructo, es pensar, ok, pues entonces voy a buscar que mi región de rechazo sea muy, muy pequeña, ¿no? Para que así no me pueda equivocar tanto. Piénsenlo como la región de rechazo como ese, si mi región de rechazo es muy pequeña, entonces quiere decir que tengo muy poca probabilidad, y ahora sí podemos utilizar la palabra probabilidad. De hecho, aquí se establece el P, ¿no? Establece el P, una probabilidad con la que podemos trabajar. Tengo muy poca probabilidad de equivocarme, de alguna forma, ¿no? Tengo más a favor y la evidencia empírica, y por evidencia empírica me refiero a muestra aleatorio, dice que efectivamente mi hipótesis alternativa es cierta. Entonces, básicamente lo que vamos a establecer. Ahora, ese concepto de probabilidad que les estaba diciendo, pues está muy ligada a los errores, ¿no? O sea, es decir, si mi probabilidad, tenemos un error, en particular el error tipo 1, que es el que se explicado hace ratillo, y que también vamos a denotar por un alfa aquí, por nuestra alfa, y
pues lo que queremos es tener una probabilidad pequeña, ¿no? Queremos como nuestro nivel de prueba, nuestro nivel de significancia. Estos tres conceptos son intercambiables en realidad, ¿eh? Esa probabilidad del error tipo 1 slash alfa slash nivel de prueba o nivel de significancia son lo mismo. Lo que vamos a buscar es que sea pequeño, que sea muy pequeño para que en sí la evidencia entonces diga. De entrada suena bastante intuitivo, ¿no? Si tenemos como un nivel de prueba o como un rango de error muy pequeño, pues entonces quiere decir que lo que estamos haciendo, nuestra inferencia es muy cierta, ¿no? Que lo que estamos estableciendo y que nuestra hipótesis es cierta. Es como le abona mucho más a lo que tenemos. Pero ahora en particular lo que también vamos a utilizar van a ser también otras herramientas, ¿no? Como les había dicho, el estadístico de prueba nos ayuda mucho para poder definir, pues, como lo dice su nombre, incluso muy, muy irónico, pues un parámetro, ¿no? Un parámetro para definir si lo que decimos es cierto o es falso, es decir, si la hipótesis nula es cierta o si la hipótesis alternativa es cierta. Entonces, eso que vamos a utilizar es básicamente eso, o sea, es lo que vamos a retomar. Y como les había dicho, pues vamos a partir de un conjunto de hipótesis, ¿no? Vamos a partir de nuestra hipótesis estadística, que van a ser estas hipótesis que van a partir de un muestreo aleatorio, ¿no? Y con un parámetro en particular. Otra vez lo que les había dicho, ¿no? Tenemos un muestreo aleatorio o tenemos una población. Vaya, que es nuestro total, nuestro universo. La muestra aleatoria, que tiene que ser, lo voy a decir muchas veces, hasta el cansancio, porque es de verdad muy importante, independiente y idénticamente distribuida, y esa distribución, esas distribuciones idénticas, pueden tener, o mejor dicho, tienen un parámetro en particular, particularmente el parámetro que vamos a utilizar va a ser generalmente la media, la desviación estándar y la varianza para el caso de la normal, pero ese parámetro puede variar en función de la distribución, ¿no? Entonces aquí es una Y1, tenemos nuestra aleatoria, aquí no es 2, aquí es Y sub 2, en realidad es Y2 hasta YN, entonces vamos a tener nuestra masa aleatoria, ¿no? Nuestro conjunto, nuestro subconjunto de la población. Y lo que queremos establecer ahora es generar una métrica o generar una evaluación, un criterio de evaluación con el cual podemos establecer una hipótesis. Entonces, supongamos que tenemos un estimador. Nuestro estimador se distribuye con una media teta o con un parámetro teta, que es una media. Acuérdense que cuando lo hemos visto también pensamos en un vector de medias y una desviación o un error estándar que va a ser sigma sub teta. Ahora, dense cuenta que aquí lo que estamos estableciendo es, acuérdense que lo que estamos haciendo y partimos siempre de un estimador que puede ser un estimador máximo verosímil, como la media muestral, y que ese estimador, yo les decía, vamos a sacar la media de la media, ¿no? Ese estimador, al decir que tiene una media, y vamos a sacar la media de la media, quiere decir que también tiene una distribución. Entonces, de alguna manera, podemos pensar que nuestro estimador, que nuestro parámetro, nuestra media, tiene una media, o se distribuye con una normal, que también tiene una media, y una desviación estándar. Y yo sé que eso suena como un poquito Inception, de que literalmente es esto entre el otro y esto, pero así es como funciona. Recuerden que en sí lo que estamos haciendo es trabajar de unas medidas paramétricas, porque no tenemos como pleno conocimiento de con lo que estamos trabajando. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con esas medidas paramétricas y darles unas distribuciones a esas medidas paramétricas, ¿no? A esos estimadores. Entonces, básicamente para no como vaya, chorrearlos o mareados con todo esto, se define la hipótesis nula como a partir de qué tan cercano está de nuestro estimador, ¿no? Piensen a esta teta sub 0, a una teta sub 0 como un estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba va a ser aquel que nos dice, ¿estás en lo correcto o te estás equivocando? Acuérdense, va a ser como pues sí, es que sí, es un parámetro. Va a ser el parámetro que nos dice si estás bien o mal. Va a ser como el punto, ¿no? Va a ser como una medida, un punto en particular que nos va a decir si es más que esto o menos que esto, entonces estás bien o mal, así como va. Tan simple y sencillo como eso. Entonces, lo que queremos es generar un parámetro que esté muy cerca de nuestro estadístico de prueba, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, acuérdense, lo que pasaba era que tenemos aquí nuestra 50% era ese estadístico de prueba, que es en el que estamos trabajando, y si era igual a 50%, entonces nuestra hipótesis nula era cierta, ¿no? Y se rechazaba la hipótesis alternativa. Si era mayor al 50%, pues entonces se utilizaba la hipótesis alternativa y se rechazaba la hipótesis nula.
Es básicamente lo mismo que estoy estableciendo aquí, eso digamos que se intercambia, ¿no? Las palabras son básicamente las mismas. Eh, Fíjense que si tenemos nuestro 50% y ese es nuestro parámetro, ¿no? Como nuestra base. Si efectivamente hacemos el muestreo aleatorio y todo ocurre y ocurre de la misma forma y efectivamente nuestra teta o nuestro parámetro toma ese valor, pues entonces ocurre que la hipótesis nula es cierta, que es justamente esto, ¿no? Es como entenderlo, lo mismo que les está explicando, pero matemáticamente con un poquito de noción formal, ¿no? Una notación más normal. Si nuestro parámetro teta es igual a nuestro teta sub 0, que es nuestro estadístico de prueba, entonces quiere decir que nuestra hipótesis nula es cierta y se rechaza la hipótesis alternativa, es decir, estamos mal. Y si es menor, queremos decir que la hipótesis alternativa es cierta. Ahora, aquí yo sé que suena un poquito contraintuitivo, porque en el otro habíamos visto que era mayor, pero es menor, en particular porque generalmente recuerden que este estadístico de prueba queremos que sea pequeño, estamos hablando que es más pequeño, de lo suficiente. Ahora, la palabra aquí, y lo importante aquí, la discusión importante es qué tanto es suficiente, ¿no? O sea, si mi rechazo, me dices que tiene que estar por un valor teta sub 0 o un estadístico de prueba X, el que sea. Pero qué tan pequeño tiene que ser, ¿no? O sea, qué tan pequeño qué tan pequeño tiene que ser mi error para poder estimar algo, ¿no? Insisto, la misma discusión sigue aún en pie. Realmente lo que hemos estado haciendo aquí es definir matemáticamente lo que ya les establecí hace rato, ¿no? Que era pues que teníamos nuestro estadístico, nuestra hipótesis nula, que se cumplía cuando era igual, que se rechazaba en ese caso cuando era mayor, pero solamente en ese caso particular. Ahora estamos pensando particularmente en estadísticos que se distribuyen o sea, de manera normal, con una media teta, una versión estándar o un error estándar que va a ser una sigma sub 0, ¿no? Perdón, una sigma sub teta. Ahora lo que estamos haciendo es realmente como definirlo matemáticamente. Pero la pregunta sigue por ahí, o sea, la pregunta sigue latente en, ok, pero o sea, qué tan pequeño tiene que ser ese error o nuestro estadístico de prueba, qué tan pequeño tiene que ser este error tipo 1, ¿no? ¿Qué tan pequeño tiene que ser nuestra alfa de acá? Bueno, pues esa pregunta se responde un poquito con los p-values. En realidad, lo que se ha hecho es establecer como vaya, la respuesta es más generalizada, no es una respuesta, al menos yo no conozco que exista una demostración en particular muy clara respecto a por qué tiene que ser menor a 0.05. En realidad es como pues tienes una probabilidad muy pequeña, muy pequeña que puede ser desestimable, ¿no? Pero si tú quieres, puedes establecer una probabilidad, un p-value menor a 0.01, entonces ya reduces un poquito más la probabilidad de que te estés equivocando, ¿no? Que estés estableciendo algún tipo de error y que, por tanto, pues llegando a una conclusión falsa, ¿no? En sí, en general, lo que se hace y como muchas cosas, como habrán visto en estadística, en realidad son como por mera convención, ¿no? Y a lo que voy con mera convención, pues es que también ya hemos visto muchas otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vimos con la ley de los números grandes en sí también. Tiene que ver ahí un teorema de convergencia, pero ese no es un teorema tan fuerte. Y los p-values en particular también no es algo tan fuerte, para serles muy honesto. Ahora se enseña porque es importante en primer lugar que o sea, es una herramienta estadística muy importante que se usa comúnmente. Generalmente ustedes cuando ven un paper o algo así, lo primero que te dicen al momento de establecer su proceso estadístico de lo que sea, pues que cheques los p-values, ¿no? Si es un p-value muy grande, pues entonces dices, ok, estás dando suficientemente margen para que tu hipótesis alternativa sea cierta. Estás ahí truqueando un poquito los datos, ¿no? Pero en términos, digamos, de constructo matemático, en términos teóricos, realmente es un poco endeble, ¿no? Es un poco endeble la cuestión del p-value y de establecerlo pues si es menor a 0.05, entonces ya vale, ya jaló, ¿no? Es un poquito endeble la cuestión ahí. De hecho, es algo que también justamente la estadística bayesiana también critica muchísimo. En realidad, desde que nos metimos a toda la cuestión de los estimadores máximos verosímil y en sí la prueba de hipótesis es algo que se pelea mucho con la estadística bayesiana, pero pues es básicamente también para que lo vayan entendiendo y particularmente a lo que sí es importante también de aquí, más allá de que puedan, pues yo qué sé, traducir o puedan entender un paper cuando vean los p-values y digan, ok, esto se refiere a que si es un p-value muy pequeño, es decir, nuestro error es muy pequeño, están haciendo asociaciones con relaciones el no siempre dices alternativa que probar con ¿no? Pero
los errores, no es estándar, sino un error estándar. Esos errores, pues, en particular, acuérdense que yo también les había dicho en algún momento, ¿no? La desviación estándar o la varianza se entiende, por ejemplo, en finanzas como un tipo de riesgo, ¿no? Y particularmente aquí hablamos ya de un error estándar. Y esto va desde antes, cuando pensábamos, ok, ¿qué es la varianza, qué es la desviación estándar? Pues es qué tan alejados están de esa media, ¿no? Qué tan grande es la medida respecto a donde se concentran todos los datos, ¿no? Toda la información que tenemos. Entonces, eso ya se empieza a traducir como un tipo de error, ¿no? Como de, ok, los datos deberían estar acá y sin embargo, por alguna razón, están por acá, están muy, muy lejos de la media. ¿Por qué? Pues vaya, porque así se distribuye, o sea, así es el constructo, ¿no? Entonces, eso se entiende también como un tipo de error. Y estos tipos de errores en particular van a ser los que nos van a ayudar, por ejemplo, a poder calibrar después en el siguiente módulo de econometría todos nuestros modelos, ¿no? Ahora va a ser un poquito, digo, la discusión no es la misma, pero también se basa en conceptos probabilísticos y en particular de inferencia estadística, donde tenemos que probar cierta normalidad. Tenemos que probar cierta normalidad respecto a la información y vaya, a partir de esa normalidad, acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es asumir eso, ¿no? O sea, asumimos esa normalidad, asumimos independencia e idéntica distribución, pero también asumimos cierta normalidad, que tiene una distribución que se distribuye, bueno, una distribución, perdón, que es normal, y a partir de eso hacemos esta clase de inferencias. En particular, después en econometría, en el siguiente módulo, vamos a utilizar también todo eso y vamos a utilizar mucho estos errores, porque nos van a dar unas medidas de sensibilidad respecto a cierto tipo de información. Ahora, si se dan cuenta, aquí es como muy exógeno el asunto, ¿no? O sea, no estoy no estoy comparando los datos, no estoy comparando la información, o no estoy comparando lo mismo que hay dentro de un set de datos, sino lo que estoy haciendo es comparar algo que yo creo que sucede en función de los datos. Es algo muy exógeno, es algo que yo le estoy, es haciendo una inferencia, es hacer un análisis. No estoy necesariamente describiendo cómo funciona o no sé, una correlación entre cierto tipo de variables, ¿no? Ahora, eso sí puede suceder de alguna forma, ¿no? Y podemos establecer como una hipótesis alternativa, no sé, que hay una correlación entre dos variables, pues eso lo puedes checar de entrada con un coeficiente de correlación de Pearson y dices, ok, eso sale bien, ¿no? O sea, hay una correlación positiva, pues entonces lo sale, o sea, ya está probado, digamos, matemáticamente o estadísticamente, ¿no? Pero si aparte yo quiero, no sé, establecer una correlación ahí que sea un poquito más experimental, ahí creo que lo voy a silenciar, perdón. Una aseveración un poquito más experimental, pues entonces también podemos utilizar una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, básicamente es para lo que nos sirve. Ahorita vamos a entender un poquito más a detalle cómo, creo que gráficamente se entiende mucho mejor toda esa cuestión, ¿no? Acuérdense que tenemos una región de rechazo. En esa región de rechazo, rechazamos la hipótesis nula, entonces quiere decir que nuestra hipótesis alternativa es cierta, ¿no? Si tenemos mucha región de rechazo, supongamos, vamos un poquito desde eso. Es lo que ¿no? Distribución normal, de hecho, la función es un parámetro en particular, nuestro teta gorrito, en nuestro estimador que puede ser el que nosotros queramos, pero nosotros vamos a tomar por convención, como hemos visto, el estimador máximo verosímil es la media, y es la razón por la que siempre utilizamos casi la media. Siempre decimos, pues hay que sacar la media, Pues ¿por qué sería el estimador máximo verosímil? Entonces nuestro estimador máximo verosímil tiene una función de distribución normal, en particular, que tiene una teta sub 0, va a ser nuestro parámetro, nuestra media, digámoslo, muestral de alguna forma, y esa media va a ser con la que, esta teta sub 0 va a ser lo que hemos visto aquí como el estadístico de prueba, ¿no? Ahora, a partir de este estadístico de prueba, puede ser un valor en particular, que es esto, ¿no? Puede ser como, vaya, una media, un valor muy puntual, y vamos a generar una región de rechazo. Una región de rechazo, y si por alguna razón cae aquí nuestro teta, por ejemplo, que es lo que hemos establecido acá, nuestra teta que estamos generando, cae por acá, entonces quiere decir que está en nuestra región de rechazo, entonces podemos rechazar nuestra hipótesis nula y por tanto nuestra hipótesis alternativa es cierta. Aquí es donde generalmente se ve, ¿no? O sea, aquí es donde podemos observar lo que le estaba diciendo hace rato. Si generamos una región de rechazo lo suficientemente grande, supongamos de acá hasta acá, pues entonces casi todo, o sea, todos nuestros parámetros o todas nuestras medias muestrales van a caer casi, ¿no? O sea, va a tener como un 70% de probabilidad de que caigan. Porque acuérdense que lo que estamos haciendo aquí con esta distribución, pues sí, al final de cuentas es generar una probabilidad, ¿no? Estamos viendo cómo se distribuye una probabilidad, ¿no? Entonces, si generamos una región de rechazo lo suficientemente grande, pues entonces damos cabida
a que se rechace nuestra hipótesis nula y que por tanto nuestra hipótesis alternativa sea cierta. Y por tanto lo que yo digo pues es cierto siempre, ¿no? Pero aquí ya se cuenta que lo que estoy haciendo es de alguna manera manipular esos datos, ¿no? No es manipular los datos en sí, porque no estamos manipulando la información. O sea, la información nos va a arrojar un número, ¿no? Estoy manipulando los parámetros o las herramientas que yo estoy utilizando para analizar mi hipótesis, o sea, mi experimentación, ¿no? Entonces, como yo les había dicho, como eso es bastante holgado, pues yo puedo establecer la región de rechazo tan grande como yo quiera, ¿no? Yo puedo establecer esa región de rechazo pues por acá y ya, siempre estoy en lo correcto. Y esa es la razón por la que queremos una región de rechazo o un p-value muy pequeño. Queremos una región de rechazo muy, muy pequeña para que así tengamos esa certidumbre de que efectivamente estamos en lo correcto, ¿no? O sea, si cae acá, pues entonces ya quiere decir que tenemos más probabilidad de que efectivamente estamos en lo correcto. Ahora, una fórmula que nos ayuda justamente a entender esto es esta Z. Esta Z, de hecho, también se vio en algún momento muy, muy como por encimita, la vimos bien. Era para la media, perdón, para la normal estándar. Y para normal en general. De hecho, cuando hablamos de normalizar las cosas, también lo vimos en algún momento, recuerdo. Y decíamos, vamos a establecer un valor, le vamos a restar su media y lo vamos a dividir sobre la desviación estándar, ¿no? Eso era lo que hacíamos cuando decíamos, vamos a normalizar, ¿no? En ese momento de normalizar eso, digamos que transportábamos toda la información que teníamos y la centrábamos en su media, y aparte, como lo dividíamos sobre la desviación estándar, digamos que eliminábamos ese ruido que teníamos antes, ¿no? O sea, como que lo centrábamos bien y lo teníamos en el mejor punto. Eso es lo que se llamaba como normalizar. Esta, digamos, forma analítica para hacerlo, también se llama, bueno, aquí se llama como un parámetro, bueno, como una fórmula, o si lo quieren ver como un número, porque si es un número, pues es el número o el parámetro Z. No quiero utilizar la palabra parámetro, pensemos en la expresión, pensemos en una expresión matemática como Z, y lo que vamos a utilizar es pues justamente lo mismo, ¿no? Utilizar el estimador para el parámetro que queremos establecer aquí, y el valor del parámetro dado por por h sub 0, es decir, por nuestra hipótesis nula, lo vamos a dividir sobre nuestro error estándar del estimador. Que acuérdense que el error estándar del estimador en sí es la desviación estándar, ¿no? Es la desviación estándar con la que se distribuyen nuestras medias muestrales. Entonces, básicamente es lo que vamos a establecer y va a ser una fórmula que nos va a ayudar mucho para poder entender y para poder darle forma. Ya que centralizamos esto respecto a nuestra información de nuestra media muestral, pues entonces ya vamos a tener más información, ya podemos establecer una región de rechazo mucho más simple. Entonces, básicamente lo que les quería explicar un poquito con la región de rechazo, para que se quede un poquito más clara, porque establecer una región de rechazo pequeña es muy importante, porque con eso nos aseguramos de que efectivamente la probabilidad de que nos equivoquemos es menor. Si establecemos una, pues es más grande, ¿no? Le estamos dando suficiente cabida a eso, a que suceda lo que nosotros queramos. Aquí es justamente donde se habla como de que de repente no es manipular como tal los datos, sino que manipulas un poquito tu p-value, o bueno, si quieres hacerlo, y si eso es como lo peor que puedes hacer, pero si quieres, pues si puedes manipular los datos, o sea, meterle mano, meterle un poco de cuchara para partir de un p-value pequeño, o sea, del que les digo que es como universalmente conocido, ese p-value de menor a 0.5, y manipularlos para que caigan en ese p-value, ¿no? Y probar que tu hipótesis es la correcta, que la hipótesis alternativa es cierta y que por tanto lo que tú quieres decir es cierto. Pero pues vaya, eso o sea, eso es lo que me enseñan, eso no se debe hacer nunca. O sea, eso está muy mal. Eso sí es manipulación de datos y eso es muy peligroso, ¿no? O sea, solamente tengan en consideración eso. Yo creo que lo primero que tienen que observar, pues sí, son los p-values. Particularmente si está realizando como una prueba o un análisis frecuentista, pues entonces es lo que tienen que partir, ¿no? Es como la primera base que tienen de tocar para poder entender por dónde va la investigación y si efectivamente están haciendo pruebas y evidencia que sea lo suficientemente concluyente en un proceso de investigación. Entonces, lo mismo que les estaba diciendo aquí, se los pongo aquí de otra forma, que es nuestra como función o nuestra expresión Z. Esta expresión Z, que es la que nos va a ayudar básicamente a normalizar todo, a ponerlo todo en términos bonitos, pues lo que le está diciendo, ¿no? O sea, tomamos nuestro estimador para el parámetro, que es nuestra teta gorrito, y le vamos a poner el valor del parámetro para h sub 0, es decir, para nuestra hipótesis nula, y lo vamos a dividir sobre la desviación estándar, o el error estándar, que de hecho aquí de por sí, ya de aquí le podemos decir error estándar si quieren,
Eh, y acuérdense que esto pues también va a ser la forma en la que vamos a establecer esto, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante y otra de las razones por las que nos gusta mucho y por las que yo les he explicado anteriormente, que la normal es, bueno, aparte de que por el teorema central, por el teorema del límite central, sabemos que todo tiene a la normal, eso es cierto. Otra de las cuestiones es que la normal pues también tiene cierto tipo de comportamiento, ¿no? Y es algo que ya incluso podemos observar, ¿no? Me parece bastante más, aquí es justo un poco cuando empezamos a recopilar un poco los conceptos que habíamos visto desde el inicio, cuando habíamos visto que pues la normal tiene simetría, ¿no? Tiene una simetría. Entonces, en ese sentido, yo puedo establecer lo mismo, digamos que el mismo análisis que establezco de este lado, de mi parámetro, para acá, es el mismo de acá para acá. Reúnen la misma, ¿no? O sea, tienen la misma simetría. Entonces, yo puedo establecer exactamente lo mismo. Y eso, como lo obteníamos, pues acuérdense que lo sacábamos también con un coeficiente de asimetría, ¿no? Ahí es tan importante también por observar cuando, digo, aquí el análisis siempre es teórico, ¿no? Y la razón por la que se parte de un análisis teórico es porque pensamos en la teoría, pensamos en el óptimo para poder hacer un análisis y de ahí hacemos una comparación con lo que vemos realmente en la realidad, ¿no? La razón por la que vemos siempre esto es porque queremos entender teóricamente cuál es lo óptimo. Acuérdense que la inferencia estadística partía en que queremos que nuestros datos se comporten de manera óptima. Entonces, en ese sentido, ese comportamiento óptimo, al ser una normal, es que tiene pues esta simetría, ¿no? Aquí, insisto, ya es un poquito, ya es la última clase de teórica, entonces probablemente es lo más denso que vamos a ver. No es lo más denso, no es probablemente, es lo más denso que vamos a ver. Pero si se dan cuenta, a mí me parece bastante cool que todos los conceptos que hemos establecido desde la clase 1, que son, bueno, cuestiones de probabilidad, incluso una noción de probabilidad, que era lo que estábamos pensando, de, bueno, ¿qué es la probabilidad? ¿Cómo establecemos esa probabilidad a través de un proceso de conteo y todo eso? ¿Cómo interpretar esa probabilidad? Y después hablamos de las medidas de tendencia central, de dispersión, utilizamos los coeficientes de asimetría y de kurtosis. Justamente esto también tiene que ver algo con lo último, ¿no? Que ya son los p-values, que ya es como la prueba de hipótesis, y es como la herramienta teórica con la que podemos establecer algún tipo de evaluación de estadística, ¿no? O sea, ya sea para una investigación, en particular un paper o algo así, o si lo quieren hacer para también establecer una hipótesis en su trabajo o algo así, es exactamente el mismo proceso. Ahora, pues como les había dicho entonces, teníamos aquí nuestra z, que va a ser como, la función z va a ser como la que va a normalizar todo, y acuérdense siempre de esta palabra, es normalizar, no se puede estandarizar. Estandarizar es otra cosa. Estandarizar es básicamente, por si alguna vez lo llegan a escuchar, y es muy común que también se utilice de manera intercambiada, pero no es lo mismo. Estandarizar es quitar los mínimos y máximos, siempre es como quitar como los valores atípicos de alguna forma, no es como, pero eso no es normalizar. Normalizar es estar en la media y dividirlo sobre su división estándar. Siempre, siempre es lo mismo, siempre, siempre es lo mismo. ¿Y qué nos asegura eso? Ya tenemos como, podemos trabajar directamente con la media ya centrada y con la dispersión, ¿no? Con la división estándar o varianza que necesita tener. Entonces, como les había mostrado, pues es esto, ¿no? O sea, tenemos nuestra función o nuestra región de rechazo, que va a ser donde se rechaza la hipótesis nula. Y ya lo que podemos establecer, pues es esa z, ¿no? O sea, lo que podemos generar también como esta hipótesis, perdón, como esta región de rechazo, se puede tener como justo el punto donde se rechaza la hipótesis nula, es decir, donde lo que queremos probar es cierto, menos nuestra z, el resto de nuestra z, que va a ser como el resto de la distribución, que efectivamente muestra que la alternativa tiene más peso, ¿no? Es decir, aquí es donde podemos como geométricamente también analizar lo mismo, ¿no? Si mi región de rechazo es muy pequeña, quiere decir entonces que mi error es muy pequeño y que por tanto mi distribución se comporta en general, el parámetro, o mejor, la distribución de mi parámetro se comporta como yo quiero y por tanto mi hipótesis es cierta. Ahora, la resta de aquí, nuestra z subíndice A, se refiere pues obviamente a la distribución de alguna forma que se comporta ya de manera normalizada para nuestra hipótesis alternativa. Y dense cuenta que el mismo análisis, por la cuestión de simetría, por un argumento de simetría, como sabemos que es simétrica nuestra función o nuestra distribución normal, pues podemos establecer la misma región de rechazo, ¿no? Entonces, ya sea que se encuentre acá o acá, de manera simétrica, esa no es la misma, ¿eh? Ese es como uno del f de teta. Entonces, como resulta por acá, va a ser el mismo. Digamos lo que de alguna forma tenemos dos regiones de rechazo, ¿no? Pensémoslo de alguna forma.
Esto se relaciona en sí más con una cuestión de las colas. De las colas, acuérdense que también nuestras distribuciones. También lo vimos con los temas de de las medidas de kurtosis y demás. Veíamos que teníamos un poquito de colas más pesadas o más ligeras, de acuerdo al nivel de kurtosis que tuvieran. Pues ese análisis de colas también se ve reflejado acá, ¿no? Pero lo que tenemos de recordar, más allá de que sea una cola pesada o algo así, o que tenga mayor o menor varianza, lo que tenemos que recordar es que es simétrico, ¿no? Y que esa región de rechazo puede estar tanto acá como por acá. Entonces, pues ahora sí ya como que tenemos el suficiente valor o el suficiente como peso argumentativo para poder establecer eso, ¿no? Eso es más como para entenderlo gráficamente todo lo que le he establecido. De hecho, si se dieron cuenta, partimos de esos 3 puntos que siempre trato de cubrir, ¿no? Primero, el intuitivo, que es como de hipótesis nula, hipótesis alternativa, cuando se rechaza, cuando no. Pues matemáticamente, que es como la parte de la notación que le elige. Y básicamente lo que vamos a establecer, los parámetros que vamos a utilizar para poder rechazar o aprobar una hipótesis. Y gráficamente, ¿no? Que es aquí ya normalizando, viendo con una distribución normal, suponiendo que tenemos un parámetro que se distribuye normalmente y que ese parámetro viene de un muestro aleatorio, representativo y todo eso, ya se saben el resto del discurso, ¿no? O sea, ya se saben por dónde va todo esto. Entonces ahora sí ya podemos como gráficamente poder también entender a qué se refieren las regiones de rechazo, qué se refiere la hipótesis nula, qué se refiere también nuestro estadístico de prueba y todo esto, ¿no? O sea, ya podemos observar qué es lo que está sucediendo ya de manera más gráfica y creo que es mucho más conveniente también. Entonces, ahora sí, lo que habíamos establecido que es ese nivel de significancia de probabilidad es un error de tipo 1 y acuérdense que ese error de tipo 1 tiene asignada una probabilidad que es esta, que es nuestra sigma, ¿no? Ese error de probabilidad, pues es eso, ¿no? O sea, creo que es bastante claro, o sea, es error de probabilidad, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que te equivoques? Entonces, insisto, ahora la pregunta es aquí, pues, de qué tan pequeño tengo que establecer ese error de probabilidad, o nuestro p-value, de hecho, esa es la razón por la que se llama valor p, o error de probabilidad, porque estamos estableciendo pues sí, una probabilidad, ¿no? Así decimos, ok, ¿con qué probabilidad tengo para equivocarme? Esa va a ser como el parteaguas, ¿no? Ese error, como les había dicho, pues está más establecido por convención, insisto. Y yo creo que es bastante, a mí me parece muy claro, ¿no? O sea, si tenemos un error de probabilidad menor al 0.05%, pues entonces se me hace muy pequeño, ¿no? O sea, la probabilidad de que te equivoques es muy, 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 muy pequeña, entonces quiere decir que tu prueba es lo suficientemente concluyente. Entonces, básicamente lo que estamos estableciendo pues es eso, ¿no? Tenemos un nivel de significancia alcanzado y ese nivel de significancia va a ser nuestra alfa. Y pues ese p-value va a ser con el que vamos a establecer si nuestra hipótesis es rechazada o si nuestra hipótesis alternativa es rechazada o nuestra hipótesis alternativa es correcta, ¿no? Es aceptada. Ellos van a ser como los dos conceptos y insisto, tómenlo también un poquito con las pinzas, porque también creo que el argumento de por acá de pensar, oye, ¿qué me asegura, no? ¿Qué me asegura que es tan pequeño? O sea, es más que nada por convención, insisto. O sea, aquí el argumento, y de hecho, el tema de los p-values siempre ha sido pues sí, muy, muy, muy criticado. Pero lo importante de los p-values es el nivel de significancia alcanzado, o ese error, digámoslo así. O sea, el nivel de significancia, piénsenlo como qué tan concluyente, yo creo que esa es la palabra, concluyente, qué tan concluyente es mi hipótesis, o sea, qué tan concluyente es mi proceso a favor de mi hipótesis. Si es muy pequeño, pues entonces quiere decir que mi nivel de significancia, es decir, mi nivel de conclusión con el que yo puedo establecer una hipótesis alternativa, es muy alto, ¿no? Entonces, básicamente así como va la cosa. Particularmente toda esta clase de cosas de los p-values, los niveles de significancia, insisto, ya se retoman un poco más y de hecho el parteaguas para la cuestión de econometría. Ahí ya se utilizan más otras cuestiones, ¿no? Ahí hablamos de otros conceptos un poquito más asociados a la linealidad de los datos. Aquí se dan cuenta, pues todavía hay como mucho aquí es mucho dejar hablar a los datos, es hacer algún tipo de supuesto, partir de cierto tipo de cuestiones conceptuales. En el siguiente módulo lo que vamos a hacer es entender cómo se asocian esos datos, ¿no? De hecho, lo que vamos a hacer en econometría muchas veces, y en la mayoría de los casos, es asociar linealmente, ¿no? Y asociar linealmente, ¿para qué? Acuérdense que asociar linealmente lo habíamos visto con el coeficiente de correlación de Pearson, pero también lo que vamos a establecer es un análisis extra, por decirlo de alguna forma. Acuérdense que correlación no implica causalidad jamás, nunca, 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 solo quiere decir que lo hemos visto, ¿no? La matriz de varianza covarianza tiene ahí como
un peso de una variable sobre la otra, pero no quiere decir que la explique. Es decir, que tengan una correlación fuerte, no quiere decir que una explique a la otra. Ahora, lo siguiente que vamos a tratar de contestar respecto a causalidad se va a ver en econometría, ¿no? Entonces, ¿qué queremos en econometría? Que tengamos pruebas lo suficientemente concluyentes o que tengamos hipótesis, por decirlo de alguna forma, lo suficientemente concluyentes para anexarlas a un modelo que nos permita establecer una conclusión real respecto a algo que queremos saber, ¿no? Particularmente en econometría, mucho que se utiliza también, pues sí, es la regresión lineal, es la básica con la que vamos a estar trabajando, y se ve como un modelo predictivo, ¿no? O sea, ahora ya entender no solo si algo es cierto o es falso, como la prueba de hipótesis, no solo entender cómo algo se distribuye, sino qué puede suceder en el futuro, ¿no? O sea, qué puedo yo pronosticar respecto a lo que va a suceder en el futuro. Aquí es donde ya empezamos a sacar esa bola de cristal, en términos un poquito más coloquiales, y empezamos a pensar en qué puede suceder en el futuro, ¿no? Pero todo eso con un constructo estadístico bastante robusto, como habrán visto. Y pues ya, eso es todo lo que tenía como por la parte de teoría hoy. Terminamos un poquito antes, 13 minutos antes. Entonces no sé si alguien tenga como alguna duda respecto a esto. Si no, son libres. Y espero haber sido lo suficientemente claro, porque este tema es un poquito conflictivo siempre. Les prometo que solamente es para, vaya, lo único con lo que nos queremos quedar, y si quieren quedarse en el siguiente módulo, que sea muy feliz de verlos y de verlas, sería con el error, con el p-value, y ya, eso es todo. O sea, entender los p-values y cómo eso tiene cierto peso sobre nuestro modelo econométrico, y eso es todo. Y ya, mañana pues obviamente sigue la parte de R, entonces, pues también vamos a ver un poquito de esto. Vamos a hacer ahí es donde entra un poquito lo del modelaje y la simulación. Vamos a hacer una simulación respecto, y es muy chistoso, se va a ver muy cool, de cómo, muy parecido a lo del teorema del límite central, y a lo que hicimos también para entender la media muestral y por qué es el estimador máximo verosímil y todo eso. Todo eso lo vamos a ver, pero ahora con hipótesis nula alternativa, en R, y pues ya, eso va a ser básicamente todo eso. Todo lo que vamos a establecer. Y pues sí, les subo también los lineamientos del proyecto, que les había comentado hace ratillo, que van a ser más cercanos a la cuestión interpretativa, a que sepan responder cierto tipo de preguntas, porque pues la parte importante, insisto, el código pues sí lo pueden hacer de muchas formas, pero lo importante es siempre el análisis. Es lo que incluso te permite dar el siguiente paso y saber qué hacer. Lo vamos a ver ya también en temas de Machine Learning, ¿no? O sea, vamos a poder hacer pasos aquí y acá cuando tengamos cierto tipo de cosas que se cumplen, ¿no? Y que en sí es muy parecido a lo que están haciendo ya, en realidad, es muy, muy parecido. O sea, en términos de, digamos que de complejidad, no es nada muy lejano a lo que hemos visto en realidad y lo que veremos en econometría. Solamente que eso va a ser mucho más cercano a Machine Learning y van a ser aplicaciones mucho más certeras. O sea, en econometría la verdad es que está muy cool. Vemos muchas cosas, insisto, de causalidad. Vamos a ver los modelos autorregresivos para entender cómo una variable se autoexplica a sí misma o qué tan autocorrelacionada está consigo misma. Vamos a ver series de tiempo también, que es algo muy cool, que ya también lo habíamos medio visto, ¿no? O sea, lo habíamos visto como en el tipo de análisis que hacíamos exploratorio, también hacíamos como a partir del histograma, pues así en sí era como un tipo de serie de tiempo. Vamos a ver el tipo de cortes que tenemos también respecto a los datos. E incluso podemos hacer en el último módulo, en el tercero, podemos hacer algo ahí de microeconometría y ver algunas cosillas ahí de... creo que eso ya es como lo último y lo que efectivamente, lo que más se usa en realidad. O sea, la prueba de hipótesis y demás es más como para entender los p-values y, insisto, para verificar el modelo econométrico, ¿no? Pero sí lo que se utiliza más para modelos experimentales, pues ya son temas como de difference, indifference, y esa clase de cosas. Incluso ver un poquito por ahí un RCT o algo así. Digo, no se puede hacer un RCT tan sencillo, pero es lo que son RCT, que son estas pruebas aleatorias. Fue la razón por la que ganaron el premio Nobel hace un año, Ruflo y Average. Entonces, pues sí, solamente para darles como un poquito de probadita y para que sepan por dónde va la cosa que les he estado explicando, y que efectivamente todo es un conjunto y todo es un sistema bastante armónico. Espero que lo hayan visto, ¿no? En este punto, que es como la última clase teórica, si dieron cuenta, vimos absolutamente, bueno, no todo, pero casi absolutamente todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Desde los temas de observar probabilidad, simetría, la media, la varianza, las medias muestrales,
la muestra representativa, todo eso, los parámetros, los estimadores máximos verosímil, todo eso termina siendo parte de una gran estructura muy bonita que espero que les haya logrado contagiar. Y esta no es la última clase, mañana es la última clase, pero pues sí, entonces no sé si tienen alguna duda. No por el momento. Gracias. Va, genial. Súper. Pues entonces, si no tienen ninguna duda, class dismissed. Son libres de poder irse. Y mañana nos vemos, ¿vale? Para la parte de R. Y también otra cosa, si alguien tiene alguna idea que quiera aplicar para su proyecto, sin problema, dígame por favor y lo trabajamos y vemos qué onda. Igual le podemos hasta sacar algo más interesante de ahí, ¿vale? Gracias. Listo. Gracias a ustedes. Bye. Nos vemos. Gracias, Iván. Gracias. Gracias. Gracias, bye. Bye. Que tengan un buen día. Bye.